Bienvenidos a un nuevo webinar de Ellas Vuelan Alto. Como siempre hacemos, queríamos recordar pues, cuáles son nuestros objetivos en la asociación. Queremos trabajar en pro de la no discriminación de mujeres, queremos promover la creación de redes de mujeres en las empresas de nuestro sector y fundamentalmente queremos visibilizar a mujeres relevantes para crear referentes. También agradecer a todos nuestros socios y a nuestras empresas socias su aportación y su apoyo. 2020, seguramente que lo recordaremos como uno de los peores años de nuestra historia reciente. Muchas personas han perdido la vida por culpa del COVID. En ese año, el tráfico aéreo descendió de una manera vertiginosa, provocando quizá la situación más complicada que hayan tenido nuestras líneas aéreas y compañías, fabricantes, cadenas de suministro y empresas auxiliares. El 2021, desgraciadamente, no empezó mejor. La pandemia sigue con nosotros, pero realmente tenemos una esperanza de que con las vacunas que ya han comenzado, pues lleguemos pronto a poder viajar y que recuperemos el número de pasajeros. Respecto a la industria aeronáutica española, comentar que claramente ha sufrido y está sufriendo de una manera dramática esta crisis, pero también recordar que es una industria fuerte, potente y que está al nivel de pues, cualquier país europeo de los que nos rodean. Pero el 2021 será un año decisivo para España y, desde luego, para la industria aeroespacial. Es un escenario de crisis sin precedente y debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos abran y, sobre todo, con los fondos europeos de recuperación, los Next Generation, entre otras cosas. Justamente a lo largo de esta webinar es lo que vamos a analizar. ¿Dónde están esas oportunidades y qué recetas podemos aplicar? Y para comenzar, me encantaría presentar pues, a una gran mujer, a una referente en el sector, Amparo Moraleda. Bueno, he tenido que hacer un gran trabajo de sintetización resumiendo su currículum. Voy a resumirlo de lo más cercano. Más atrás ya no he podido porque es súper extenso. En 2005 fue nombrada presidenta ejecutiva de IBM para España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía. A finales del 2008 se incorpora a Iberdrola como directora de operaciones para el área internacional, consejera de CaixaBank. En 2015 sustituyó a Josep Piquet como consejera española en Airbus. Amparo es de las pocas mujeres que hay en la organización de Airbus. La verdad es que es un lujo. Podríamos decir que prácticamente es la única persona española que hay, bueno, pues en el Consejo de Administración de Airbus y yo creo que en el primero y segundo nivel de Airbus. Me atrevería a decir que vive sola allí, que está sola, como casi muchas mujeres que llegan a ciertos puestos. Amparo, un gusto tenerte aquí. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, querida Teresa, por tu invitación y por tu presentación y por tu invitación. Voy a poner el timer en marcha porque no quiero excederme, porque el tiempo es vuestro. Gracias por permitirme estar aquí con vosotras esta tarde. La verdad es que estar en Airbus es un lujo y nunca me he sentido sola. Alberto Gutiérrez, el director de Airbus Military Aircraft y también responsable de las operaciones de Airbus en España, trabaja muy cerca de mí. Y la verdad es que es un privilegio formar parte de esta compañía, donde hay dos mujeres en el comité ejecutivo. Quiero decir que Julie Kitcher, que es la persona que lleva todos los temas relacionados con corporativo, y Gracia Vittadini, la CTO del grupo, son dos mujeres extraordinarias que forman parte de esa alta dirección y de la que estoy segura pues, formarán más mujeres pronto. Bueno, un placer formar parte de este elenco, donde las protagonistas sois las personas que lleváis una vida profesional en el sector. Un sector que en España es un sector realmente importantísimo, 12.000 millones de facturación a finales del año 19, 5% de crecimiento casi sostenido entre el 2008 y el 2018, 8.000 millones de exportaciones anuales, un 3% de las exportaciones totales del país, más de 57.000 personas
forman este sector en España y la verdad es que es un sector que permite una enorme cohesión territorial, es clave para el proyecto de reindustrialización de España y también es clave para el proyecto de industrialización europeo. En estos breves minutos de intervención me gustaría compartir con vosotros cómo vemos la situación dentro de Airbus y la verdad es que es una atalaya yo creo que muy interesante para ver la coyuntura y analizar cómo ha sido la crisis y cómo se prepara la compañía para el post-COVID y básicamente qué líneas de actuación y qué elementos vemos como claves para superar esta situación. Bueno, Teresa lo ha comentado, 2020 ha sido el peor año de la historia de la industria aeroespacial y en qué está centrado yo creo que el sector, desde luego Airbus y creo que el conjunto del sector, pues gestionar la recuperación post-COVID en un contexto que está sobre todo marcado por la incertidumbre. Yo creo que la gran dificultad es cómo gestionar una incertidumbre. Yo creo que es un entorno donde creo que no hay mapas porque nunca nadie ha vivido en una situación así, pero sí hay brújulas. Y creo que todo el mundo tiene muy claro hacia dónde hay que ir de la manera más rápida posible y qué elementos de mitigación se pueden poner en marcha para de alguna manera ir navegando esta crisis. Este contexto marcado por la incertidumbre tiene tres grandes incógnitas, yo diría. La primera es cómo va a ser el ritmo de vacunación o del ritmo de descubrimiento de antídotos efectivos para la pandemia, de tal manera que se puedan recuperar los patrones de movilidad, tanto de ocio como de negocio. Deciros que en el mundo del negocio, donde se pensaba que se iba a tardar mucho en recuperar la normalidad, estamos viendo cómo las grandes compañías que incluso habían pedido reconfiguraciones de cabina pensando que la clase business se iba a reducir, está ya abandonando ese tipo de proyectos. Esta pandemia ha demostrado que es necesario viajar, es necesario volver a recuperar las conexiones humanas y hay surveys por ahí que dicen que solo un 7% de los viajeros de negocio considera que no van a recuperar o que no van a volver nunca, solo un 7% a los ritmos de antes de la pandemia. El resto es o igual o más o una reducción moderada, pero en cualquier caso en la clase business, que es tan importante para la rentabilidad de las compañías, parece que el impacto no va a ser tan grave. Y por otro lado, yo os diría la incertidumbre de la recuperación, cuándo va a ser esa recuperación. La importancia de los programas de defensa como gran amortiguador de la crisis y luego también, bueno, cómo va a ser la descarbonización y cómo se va a comportar también los pasajeros y la sociedad ante el reto de la descarbonización de la aviación, ¿no? Y esos son tres grandes elementos. Y por lo tanto, cuando veamos la agenda del primer ejecutivo de Airbus, y aquí hay muchas primeras ejecutivas y personas que estáis en el día a día de las empresas, pues la verdad es cómo dejamos el COVID detrás de nosotros y el punto clave es cuándo la curva va a repuntar y cómo logramos, como digo, proteger el talento, las capacidades, las competencias, la cadena de suministro para poder capturar la situación de recuperación, cómo se aseguran los contratos militares en toda Europa como una especie de buffer para gestionar este periodo de sequía y realmente cómo se preparan las compañías para la próxima generación de la aviación, ¿no? ¿Cómo visualizamos el muy corto plazo? Bueno, lo visualizamos con muchísimas tensiones comerciales en el área comercial porque Boeing, como consecuencia de la crisis del MAX, tiene más de 900 aviones pendientes de colocar y eso va a poner una presión tremenda en el mercado de los aviones monopasillo. Vemos un riesgo muy importante de la cadena de suministro, que si las grandes compañías han sufrido, las medianas y pequeñas compañías han sufrido mucho, no solamente desde el punto de vista financiero, estamos preocupados por la calidad y los problemas de calidad que estamos experimentando en algunos puntos de nuestra cadena de suministro y eso es un área de foco y de atención prioritaria. Estamos observando a China y qué va a hacer China y cuándo va a estar China listo para entrar en aviación. Estamos monitorizando muy de cerca qué va a pasar con las relaciones China-Estados Unidos y vemos un punto de inflexión donde Biden posiciona más a China como un competidor que como un enemigo y por lo tanto, bueno, pues en una deriva donde China va a tener que ser mucho más, va a tener que cumplir de una manera mucho más rotunda y eficaz con todos los tratados comerciales y todas las leyes de comercio internacional, ¿no? Y como os decía, los programas de defensa clave para esta recuperación
Y ahí pues una necesidad obvia de colaboración público-privada en este ámbito. O sea, el gran apoyo que estamos teniendo es esos programas de defensa. Contaban que Boeing, dado que para ellos el componente de defensa es mucho mayor que el que pueda tener la industria aeroespacial en nuestro continente, simplemente con anticiparles pagos de programas de defensa, simplemente con darles carga de trabajo en la parte militar, habían sido capaces de tener unas inyecciones de liquidez que una compañía como nosotros pues, hemos tenido que resolver acudiendo a los mercados, ¿no? En España, como sabéis, esa colaboración público-privada se está de alguna manera materializando a través, por un lado, del Plan Aeronáutico Nacional, de los fondos de solvencia que se están habilitando y también, bueno, pues del Aerofondo, ¿no? Y en ese sentido creemos que se está haciendo un esfuerzo muy importante tanto por parte del Ministerio de Industria como por parte de la Administración, porque realmente sí percibo en las reuniones de alto nivel que he mantenido que hay un enorme foco por esta industria y de la que se percibe realmente su valor estratégico y su importancia para atraer empleo y talento de calidad. Daros cuenta que por cada euro invertido en el año 1 se generan 7 euros en el año 10, con lo cual el retorno de cualquier inversión en el sector es de altísimo potencial y de altísimo valor añadido. En cualquier caso, bueno, los retos están ahí, creo que son muy importantes, pero estamos convencidos que esa recuperación va a llegar. El punto concreto no lo sabemos, pero realmente lo que tenemos que asegurarnos es que la cadena de suministro, que es fundamental, se mantiene realmente en buena forma y que las competencias y el talento que participan en este ecosistema pues están preparados y disponibles para que cuando ese punto de inflexión se produzca se pueda capturar todo el crecimiento. Y por mi parte, pues animaros a que debatáis y que pongáis encima de la mesa iniciativas e ideas para apoyar y empujar al sector. Os puedo asegurar, y yo voy a... si Teresa decía que mi currículum era muy amplio, no tiene más mérito, que es que ya tengo muchos años y he tenido la oportunidad de interactuar con muchos gobiernos y con muchas administraciones. Os puedo asegurar que la administración en estos momentos y la ministra de Industria están realmente comprometidos y focalizados en la ayuda y en el apoyo al sector. Y creo que esa prioridad por parte de la Administración y esa determinación por parte del sector en el apoyo del sector me parece que es muy relevante. Y con la llegada de los fondos de la Unión Europea, que me temo mucho que no van a llegar hasta el tercer cuarto trimestre de este año, por mucho que nos demos prisa, no veo yo un horizonte muy anterior. Bueno, como sabéis, van a estar muy centrados en transición ecológica, todo lo que es descarbonización, todo lo que es digitalización y todo lo que es movilidad y empleo. Y yo creo que ahí, bueno, pues cualquier proyecto que cumpla con esos requerimientos y que se enmarque en el sector, creo que va a tener una enorme y una estupenda acogida. Y os animo de verdad a que de forma proactiva promováis esas iniciativas y hagáis subir las ideas. Tenéis al colegio, tenéis a Airbus, tenéis muchas maneras de hacerlo y desde luego, aparte de felicitaros por todo lo que cada una de vosotras ha conseguido ya en su carrera dentro de este sector, pues de verdad que animaros encarecidamente a que lo hagáis y gracias por invitarme y estaré encantada de integrarme y participar con vosotras siempre que me invitéis. Muchísimas gracias. Teresa, te devuelvo la palabra. Sí. Bueno, un lujo tenerte, Amparo. Muchísimas gracias por tus palabras. Eres un referente, Eva, de Ellas Vuelan Alto, y contaremos contigo de verdad porque da gusto oírte. Pues gracias, Amparo. También te quería comentar que habíamos invitado a la ministra, y en principio tenía intención, pasa que le había surgido un problema de última hora y no pudo venir, pero ya nos hubiese gustado tenerla y seguramente que la tengamos en otro momento. Pues Reyes Maroto, de verdad, que tiene un conocimiento y un compromiso con el sector extraordinario y creo que de verdad que es una percha a la que hay que agarrarse y que hay que aprovechar. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. Pues desde Ellas Vuelan Alto intentaremos aprovechar al máximo todo lo que sea fuerzas y sobre todo visibilizar a mujeres pues como vosotras. Muchas gracias. Y dicho esto, pues quería presentaros a Fanny Estefanía Matesanz, secretaria general de Ellas Vuelan Alto y directora de socios.
que va a moderar la mesa, pues la mesa de lujo que tenemos hoy. O sea que, Fanny, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todas las personas que estáis hoy conectadas. Muchas gracias, por supuesto, a las ponentes de lujo que tenemos hoy. Y, por supuesto, Amparo, muchas gracias por haber hecho esta introducción. Me uno a las palabras de Teresa. Sinceramente, creo que eres un referente, el referente. Yo me siento, me inspiro muchísimo por el trabajo que estás haciendo. De tus palabras, ¿no? Comentabas el tema de la cadena de suministro, también ha salido el tema de, bueno, pues cuándo van a estar los fondos europeos disponibles. Son temas que trataremos hoy en la mesa. También Amparo hablaba sobre la competencia, el talento. Es un tema que me consta que ella personalmente trata, así que, bueno, me alegro que haya salido y también en la mesa procuraremos hablar sobre eso. Y sobre colaboración público-privada, dado que es un tema que ocurrió ayer y ya es público, me alegra mucho anunciar que ayer se firmó un acuerdo entre Airbus y Enaire, o sea, colaboración público-privada para fomentar la industria de drones, para fomentar el sector de la Urban Air Mobility, con lo cual es una buena noticia, desde luego desde mi punto de vista, porque creo que con este tipo de alianzas podremos ayudar a que España se posicione de una mejor manera en el mundo en todo lo que tenga que ver con el sector aeronáutico. Paso a presentar a las ponentes muy brevemente porque yo creo que lo más interesante será el debate como tal. Hoy contamos con 5 grandes profesionales. Empiezo por mi compañera en Airbus, Paloma Peinado, que es ingeniera industrial y es Vice President Information Management Operations y la representante nacional en IEM en España. Tenemos también a Concepción Azcuénaga, que es ingeniera industrial y es la directora de operaciones industriales de la gestión operativa de componentes metálicos Aerometallic, que es parte del grupo Aernnova. Tenemos también a Susana Carballo, que es ingeniera aeronáutica y es Head of de RFE, Airframe Engineering en Airbus Comercial en España. Tenemos a Ana Villate, ingeniera industrial, que es la directora del clúster aeronáutico vasco EGAN. Y por último tenemos a Irache Lasallas, ingeniera industrial, que es la directora general de Precision Casting Bilbao, un negociado de fundidos del grupo ITP Aero. Como os decía, muchas gracias por estar hoy aquí. Creo que va a ser una mesa muy interesante y bueno, como el tema evidentemente es la industria, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, como decía Amparo, el año pasado fue el peor año de la historia. Me gustaría que hicierais inicialmente un pequeño análisis de, bueno, pues cómo es la situación del sector en este año, cuál es vuestro análisis. Empiezo contigo, Ana, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias, Fanny. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas las participantes y a todos los asistentes a este webinar y gracias, por supuesto, a ellas vuelan alto por haberme invitado a este panel, que es importantísimo tener estos foros de encuentro siempre y más aún en la situación que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, lo vamos a repetir muchas veces el mensaje, ¿no? Esta crisis está siendo brutal, la mayor crisis que se puede decir que estamos pasando en el sector aeroespacial y especialmente en el sector aeronáutico civil. La situación es dramática, la actividad de nuestras empresas, yo puedo hablar por las empresas vascas, pero creo que podemos trasladar estos mismos datos al resto de empresas en España. Es dramática. Hemos bajado, sobre todo la parte de aeronáutica civil, han caído los niveles de actividad a un 50%. Hay empresas que están en el 40, 60, pero vamos a decir que estamos alrededor del 50% de actividad respecto a antes del inicio de la pandemia. Y esto, como he dicho, se puede trasladar a la industria española y a la industria global, a toda la cadena global de la industria aeroespacial.
El impacto es el mismo, el impacto de la actividad es el mismo, pero ahora bien, cada país creo que tiene, o por lo menos está preparando una salida de la crisis, una salida diferente, una estrategia diferente para la recuperación. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que posicionar para que la industria española salga de esta crisis y se recupere esta crisis de una manera, de un modo simétrico a otros países y a otros competidores. Y es donde realmente tenemos que trabajar, ¿no? Desde las administraciones, la industria, los clústeres y las asociaciones, pues tenemos que posicionarnos y tenemos que cooperar para conseguir la recuperación de esta crisis en lo más rápido posible. Y precisamente creo que vamos a hablar hoy de estos temas y seguramente que a lo largo del debate van a salir algunas claves. Entonces dejo a mis compañeras que continúen. Gracias. Paloma, ¿cuál es tu visión? Muy buenas tardes. No voy a reincidir en las gracias que ya ha dado Ana con la oportunidad que nos habéis dado y tampoco por repetir un poco lo que ha comentado Amparo y Ana, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la industria española aeronáutica demostró antes de la pandemia la consolidación y el crecimiento que hemos tenido durante hace muchos años, ¿no? Nos hemos quedado un poco congelados con la pandemia y yo creo que poco a poco, bueno, estamos demostrando una resiliencia que de distintas formas en las distintas compañías, pero yo creo que esa competitividad y la imagen que tenemos fuera está más que consolidada, ¿no? Yo creo que ahora hay que tener mucho cuidado porque toda la crisis económica que está viviendo España, pues obviamente se traslada también a una imagen de crisis de mazazo en la industria nuestra, ¿no? Y que estamos ahora mismo, digamos, en un escaparate de ver cómo vamos a ir levantando un poco la cabeza a futuro. Entonces, yo creo que es fundamental que tomemos esta pandemia que nos ha traído muchas cosas malas, pero también grandes oportunidades para que busquemos esa oportunidad de ser incluso ambiciosos, ¿no? Y decir, no quiero recuperar a llegar a los niveles que tenía antes de la pandemia, sino que tengo que aprovechar esta gran oportunidad pues, para hacer y empujar el impulso que tenemos que coger ahora y encarar todo lo que nos queda por delante para que cuando hagamos ese punto de inflexión que comentaba Amparo al principio, no es para nada el que había en diciembre del 2019 o en enero del 2020, sino que damos un paso más allá, ¿no? Yo creo que eso nos va a servir para que sigamos siendo pues un referente de competitividad, no solamente a nivel europeo, yo me iría incluso más allá, pero yo creo que es una oportunidad, ¿no? Hay que pensar hacia adelante y hay que aprovechar esa oportunidad en ese sentido, ¿no? Vamos un poquito más allá de no quedarnos solo en esa recuperación económica. Hagamos de la crisis, que por desgracia tenemos, oportunidad. Irache, ¿y en tu caso cómo lo ves? Hola, pues nada, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros, con ITP Aero, conmigo en concreto. Yo, pues efectivamente, me apalanco en el último mensaje, el de Paloma. Es cierto que estamos pasando una crisis tremendamente compleja, en la que no tenemos capacidad de influir para salir más rápido, porque depende de factores ajenos a la industria, y en la que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos como empresas y como país e instituciones para de alguna forma evitar que las empresas caigan en este periodo, pero sobre todo lo que hay que ver es que va a haber oportunidades a futuro y que hay que salir reforzados, que hay que poner el foco en lo que es importante y en el cómo se hace esto. Yo sí quisiera quizás poner de relieve en la necesidad de considerar a la industria aeronáutica como una industria estratégica, porque es desde ese punto de vista desde el que se le van a brindar los apoyos en consecuencia, es decir, que se van a dotar de los instrumentos y de las estrategias nacionales que ayuden a su impulso y a potenciar su creación. Y nos tenemos que diferenciar por nuestro valor añadido, por nuestra tecnología y ahí por los planes de tecnología y los planes estratégicos a nivel nacional, aeronáuticos a nivel nacional, pues son fundamentales. Entonces yo creo que el enfoque no es solo sobrevivir, es salir reforzados y competir en el mercado global. Muchas gracias, Irache. Concepción.
Estás en mute. Estás en... No te podemos oír. Lo intento. Ya, Ahora. disculpad. Dar las gracias a Ellas Vuelan Alto, por supuesto, encantada de participar. Todas empezamos hablando de crisis, es inevitable. En el origen está pues, la pandemia, pero yo creo que para no salir iguales de esta situación hemos tenido que pasar y seguimos pasando en algunos casos pues, por situaciones duras que nos han obligado a tomar medidas estructurales serias en nuestras empresas y a redimensionarnos para adaptarnos a esa nueva situación. Yo sí creo que vamos a volar menos. Yo he llegado a dar 3 veces la vuelta al mundo al año y creo que eso no va a volver a ocurrir. Entonces, ese redimensionamiento nos obliga pues a poner el foco en esa reinvención, no solo de nuestras capacidades, sino también de esos enfoques hacia la descarbonización, hacer unos procesos productivos y de gestión mucho más ágiles y eficientes. Así que entiendo que de esta crisis no se sale por inercia, hay que hacer por salir y que es muy importante que no salgamos igual que hemos entrado, que aprovechemos esta oportunidad para salir muy diferentes y mejorados. Sí. Susana, nos quedas tú. Hola Fanny, buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo hoy. Bueno, me ha encantado. Yo creo que Amparo ha resumido fenomenal en sus 10 minutos todo de lo que vamos a hablar esta tarde. Pero bueno, simplemente para poneros un poco en antecedentes y que todos entendáis la situación que estamos viviendo en Airbus comercial sobre todo. Simplemente deciros, el tráfico aéreo ha bajado en un 80% este año. Nosotros concretamente en Airbus hemos tenido que reducir nuestra producción de aviones en alrededor del 40%, el 35% de los aviones de corto alcance, que son los menos afectados por la crisis, y un 45% los aviones de largo alcance, que son los más afectados. Entonces, imaginaros con esta situación, la situación es muy difícil, pero bueno, ya tendremos tiempo a lo largo del debate de hablar de esto. Me quedo con los mensajes tanto de Paloma como de Irache, que yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de esta crisis para reinventarnos, salir fortalecidos y bueno, pues como decía Paloma, no retomando los valores que teníamos en diciembre de 2019 y en enero de 2020, sino incluso por encima. Y yo creo que tenemos las capacidades y la oportunidad de hacerlo. Perdonad, es que he tenido, yo creo que ¿me escucháis? Sí. Vale, es que me ha saltado un mensaje de conexión inestable. Muchas gracias a todas por esta introducción sobre un tema de logística que no he dicho al principio, pero añado ahora. En caso de que las personas que estéis conectadas, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, en la parte del chat preguntas y respuestas, por favor no dudéis en hacerlo. Estaremos pendientes de las preguntas que lleguen al chat por si, bueno, pues pueden ser interesantes el incorporarlas a la mesa. Pues yo me quedo con una cosa que decía Irache, porque nosotros, por ejemplo, y ahora me pongo la gorra de decana del colegio, llevamos años reclamando que se declare el sector estratégico. Si ahora más que nunca, si cabe, ¿no? por esta crisis, y bueno, cuando nosotros nos referimos a que se declare estratégico con medidas concretas, no solo declararlo como tal, tiene que venir acompañado pues de un plan concreto de inversión, de un plan concreto de I+D. Nosotros incluso proponíamos, pues bueno, pues como ejemplo, la creación de una agencia del espacio, ¿no? Tiene que haber medidas muy concretas para que entre todos podamos conseguir que este sector continúe siendo puntero y que estemos a la altura de cualquier otro país del mundo, que desde luego, por potencial, no será. Vamos a abordar ahora en la primera pregunta, yo creo que un tema que es clave, ¿no? Y además, ya en el chat hay un comentario al respecto y es, bueno, la cadena de suministro. Hay países como, por ejemplo, como Francia, que tiene una cadena de suministro muy fuerte, con empresas muy potentes, con muchos empleados,
¿cómo veis la situación en España? ¿Creéis que tenemos una cadena de suministro lo suficientemente fuerte? ¿Haría falta algún tipo de coaliciones para poder ser más competitivos, para poder competir, ¿no?, con otras cadenas de suministro, como os decía, como pueda tener Francia? Veo que Susana hace así con la cabeza. Pues Susana, ¿tú cómo lo ves? Venga, pues empiezo yo si queréis. Lo ha comentado Amparo, de hecho, en sus 10 minutos. Las empresas tractoras en el sector estamos sufriendo la crisis, obviamente, pero aún más, yo creo, la cadena de suministro. La cadena de suministro en España es muy dependiente de las empresas tractoras, ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros hemos bajado nuestro rate de producción, pues ellos se han visto seriamente afectados por estas bajadas de rate. Entonces, bueno, yo, a ver, no sé si atreverme a dar consejos a nadie, ¿no? Pero quizá lo que vemos en Airbus es que en el resto de NATCOs, de los componentes, los main components de Airbus, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, la cadena de suministro es muy fuerte y las empresas que forman los Tier 1 son muy, muy potentes, ¿vale? No dependen solo de Airbus, sino que tienen además negocios pues, en otros sectores, con otras empresas, etcétera. Entonces, son un poquito más independientes que lo que está pasando en España. Entonces, quizá un consejo sería, pues lo que tú decías antes, Fanny, posibles coaliciones, uniones, internacionalización, pero incluso yo me atrevería también a buscar sinergias con otros sectores, ¿vale? Lo vamos a ver. Una de las apuestas para salida de la crisis es todo el tema de la sostenibilidad, y la sostenibilidad no es un tema únicamente de la industria aeroespacial. Entonces, la industria de automoción va a tener que apostar por la sostenibilidad. Y yo creo que es el momento de buscar sinergias y que nuestras empresas, la supply chain nuestra, busque esas sinergias con otras industrias para reforzarse y tener mucha más fuerza a la hora de competir con otras empresas, porque Airbus al final, cuando saca a competición un paquete de trabajo, pues no se miran nacionalidades, obviamente, ¿vale? Entonces, yo es el consejo que daría, mirar un poco, tratar de agrupar sinergias con otros sectores e internacionalización. Muy bien. Pues Ana, que veo que también asientes y tú además... Levantó la mano. Sí, y ahora por complementar un poco el mensaje de Susana, totalmente de acuerdo. La diversificación no solamente de clientes, sino también de sectores es súper importante. Nosotros lo que hemos visto en el País Vasco, y creo que en todos los sitios pasa lo mismo, es que las empresas de la cadena de suministro que estaban diversificadas han tenido menos impacto en la crisis. Es evidente que porque otros sectores han sido menos impactados, pero bueno, también por otros muchos motivos. Han podido reforzar igual los sectores o los clientes o los programas que estaban mejor y apalancar y dejar más quietos el sector aeronáutico civil, que estaba más parado. Por supuesto, porque son complementarios. El sector automoción aeronáutico, el sector energía aeronáutico. Ahora mismo van a haber muchísimas más oportunidades de cooperar con otros sectores y más rápido, y hay que sumarse a todas estas iniciativas. Y luego, por añadir un poco, bueno, también por decir que es verdad que en España la cadena de suministro es pequeña, pero también hay que, vamos a decir, es una cadena de suministro potente, se ha demostrado que está globalizada, que es confiable y está muy preparada. Es verdad que probablemente el tema de la dimensión sea el mayor problema o la diferencia en países como Francia, como Alemania. Entonces, yo sí que ahí, como dice Susana, no voy a dar consejos, pero nosotros desde EGAN siempre intentamos dar el mensaje de que es importante hacer una reflexión sobre la conveniencia de unir capacidades. Y la decisión final, por supuesto, es de las empresas, pero yo creo que al menos tenemos que ser capaces de hacer ese ejercicio serio de reflexión y prospección de vías, no solamente de fusión, sino de integración, colaboración o la forma que sea, para poder mejorar esas competencias y ser mucho más globales, más internacionalizados y más potentes. Y bueno, creo que
que sería un poco, yo creo que lo llevamos diciendo años, pero claro, con la crisis yo creo que ahora mismo hay que hacer esa reflexión y en nuestro caso, no puedo decir los nombres, pero en el País Vasco tenemos algunos ejemplos de empresas pymes que están haciendo ya ese ejercicio, ¿no? Y además con empresas que se conocen porque están en EGA, son amigos, son colaboradores habituales y son vecinos. Y igual hasta ahora no se habían planteado una colaboración seria o de largo alcance y ahora sí que lo están haciendo. O sea que nosotros en ese sentido estamos contentos y animamos a que las empresas lo hagan. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues, Concepción, por ejemplo, en tu caso, tú eres cadena de suministro. ¿Cuál es tu punto de vista? Efectivamente, representando a Tier 1 y además en el País Vasco, pues confirmo y comparto lo que dice Ana. Es el momento en que las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo bastante con el reparto de los costes fijos debido a los bajos volúmenes, a la caída de los volúmenes de producción, pues busquen ese tipo de acuerdos para repartir costes y también nichos competitivos en productos y procesos, sobre todo, como decía Amparo al principio, ¿no? En aras de no perder calidad, de mantenernos como especialistas en ciertas tecnologías, sobre todo aquellas que vayan a tener más futuro, en las que sea más fácil competir, porque el tamaño sí que es importante, es un sector muy exportador y las dificultades pues, se multiplican en esta situación de bajos volúmenes, es claro. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Vamos a abordar ahora, para ir iniciando el debate, también otro de los puntos, ¿no? que sé que comentaba Amparo o comentaba también Teresa, y es los fondos Next Generation que van a venir desde Europa. ¿Vosotras cómo pensáis que debería reaccionar la industria? ¿Cómo creéis que se deberían estructurar pues, las empresas, los grupos de trabajo para gestionar estos fondos? ¿Cómo se tendrían que repartir? Paloma, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que lo principal es ser organizado y tener una reactividad importante, porque el Ministerio ya lleva semanas pues, lanzando las muestras de interés. Y como habíamos comentado antes, es una gran oportunidad, pero no deberíamos de ser oportunistas, ¿no? Los fondos europeos no están establecidos para tapar agujeros, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de recuperarnos, pero para generar alianzas y colaboraciones entre empresas, ¿no? Creo que cambia un poco la concepción que tenemos de forma de trabajar, ¿no? De cliente-proveedor, y hemos estado hablando de la cadena de suministro, ¿no? Hay que contestar las muestras de interés dependiendo de cada modelo de negocio que tengamos, actividades que tengamos y cómo podemos contribuir, pero no como empresa, sino con una visión global de industria, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de organizarse tiene que ser pensando no en compañía individual, que por eso decía no ser oportunista, decir, oye, a ver qué me viene bien aquí un dinerillo para tapar el agujero que se nos ha hecho, sino decir, no, ¿cómo puedo aportar yo, incluso pensando con otras compañías, a la industria en global, ¿no? Obviamente, al final, el beneficio se revierte en las empresas y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a pensar en que la forma de trabajar para revitalizar la industria es esa, ¿no? Hay que ser proactivos y cuando digo proactivos es como estamos haciendo, por ejemplo, en Airbus. Nosotros, aunque estamos contestando muestras de interés, ya estamos contactando y hay otras empresas que nos contactan para ver cómo cada una puede contribuir a una muestra de interés que a lo mejor hemos presentado nosotros, ¿no? Igual nosotros contribuimos en otra. Y yo creo que esa es la filosofía que tenemos que seguir manteniendo en esta oportunidad y tenemos que estar todos al mismo nivel, ¿no? No hay cliente-proveedor, sino que tenemos que ser todos proveedores de soluciones para ir viendo cómo podemos llegar a impulsar la industria, ¿no? Cuando decía organización es porque no es contestar por contestar las muestras de interés, ¿no? Que casi siempre tenemos la inercia de decir es una oportunidad y si viene un dinero detrás y un presupuesto detrás y casi todo me encaja, voy a contestarlo. No, es preferible pues, bueno, concentrarse bien en esa oportunidad y sobre todo pensando, como decía antes, en alianzas de que otras compañías pueden venir conmigo en los proyectos que se van a ir lanzando ahora, ¿no? Hay un tiempo bastante limitado que el Ministerio da
desde que lanza la muestra de interés hasta que bueno, hay que contestarla y luego sigue el proceso, ¿no? De decir, oye, qué proyectos son los que hay que lanzar, por eso hay que tener muy bien claro en qué aquellas muestras de interés que realmente podemos aportar, porque después esto continúa en ir al detalle y en seguir generando esas alianzas, ¿no? Yo creo que es fundamental, proveedores de soluciones. Esa es la mentalidad. Me encanta, Paloma, me gusta mucho lo que has dicho, además lo de no tapar agujeros, y además en foros que he estado parecidos, una palabra que salía mucho era la solidaridad, ¿no? Nosotros, como decías, pues tratamos de unir y de buscar proyectos comunes, y creo que había también una pregunta en el chat, ¿no? Sobre Proyecto País. Pues bueno, yo creo que Paloma, su respuesta podría encajar a esa pregunta, ¿no? El hacer una estrategia ordenada. Es cierto que sí que a lo mejor hay que tapar ciertos agujeros, porque primero hay que sobrevivir y luego pensar a futuro, ¿no? Si no sobrevivimos no habrá futuro, está claro, pero creo que tu punto de vista, Paloma, me parece totalmente acertado. Irache, que todavía no te había pasado la palabra, en tu caso, ¿qué opinas con respecto a los fondos europeos? Bueno, pues sí que estoy de acuerdo con esto que acabas de decir, ¿no? Lo de hay que tapar algún agujero, pero hay que combinar bien, ¿no? Hay que combinar las inversiones del corto que tapen esos agujeros, ¿no? Que nos ayuden a combatir los efectos de la pandemia, con inversiones más a medio y largo plazo que sean transformadoras, que ayuden a mejorar la competitividad del tejido industrial, que modernicen la economía. Yo quizás vuelvo un poco al mensaje que decía al principio, la de considerar a la industria aeronáutica estratégica, y sobre todo en el contexto actual. Es una industria que es de ciclo largo, que es fundamentalmente exportadora, también se ha dicho durante esta ponencia. Desarrolla tecnología, promueve la cualificación de sus trabajadores, tiene efecto tractor sobre el tejido industrial y también sobre las pequeñas empresas, las pymes, que son la mayor parte del tejido industrial. Por tanto, tiene un rol importante en todo lo que es la recuperación económica de España, y tiene un rol en hacer de palanca de transformación del modelo económico. España en los últimos años ha ido perdiendo volumen del PIB industrial, ¿no? Ahora es en torno al 16% del PIB. Por tanto, siendo la aviación civil una de las industrias más afectadas por la crisis, y teniendo esta capacidad de hacer de palanca transformadora, pues es importante que se le brinde ayuda, que se le brinden apoyos, porque van a revertir, ¿no? Los fondos europeos se apoyan en 3 pilares que son valores intrínsecos de nuestra industria, ¿no? Como es la transición ecológica, la digitalización, la reindustrialización. Y ahí hay proyectos concretos, ¿no? Nosotros en concreto, pues los motores más eficientes, ¿no? Que consuman menos combustible, proyectos ambiciosos de digitalización. Entonces, yo creo que efectivamente los fondos hay que usarlos bien, hay que usarlos con proyectos que sean transformadores. Para eso también pues tienen que tener un cierto tamaño, y ahí es la importancia de la colaboración. Pero lo que sí que es verdad es que es complejo el asegurar que se reparten adecuadamente, y el foco para mí es asegurar que las inversiones tienen un impacto en el tejido industrial del país. Las empresas se están agrupando, ¿no? Bien para los proyectos como los PERTES, y hay asociaciones o clústeres como EGAN, que además, y lo ha dicho Ana, están ya haciendo una labor para que se agrupen y para promocionar, ¿no? ese coger volumen, ¿no? Por tanto, yo insisto en los dos conceptos: la importancia de la colaboración, una colaboración que sea efectiva, que no sea artificial y que no sea una agrupación de proyectos inconexos, y en que sean proyectos tractores y proyectos transformadores. Y pues eso, foco en ver cómo se consigue hacer bien. Desde luego es una oportunidad los fondos europeos que España no puede dejarlos pasar, tiene que hacerlo bien, verdaderamente tiene que aprovechar la ocasión.
Bueno, yo creo que vamos todas siempre haciendo con la cabeza así, porque creo que todas vamos estando de acuerdo, ¿no? Me voy a hacer un comentario. Sí, Ana. Ani, perdona, que voy a hacer una crítica, ¿vale? Para que no sea todo súper positivo y la verdad es que, bueno, es sin más. Es el tema de, es verdad que todas tenéis razón, el tema de los fondos europeos, lo más difícil va a ser gestionarlos, todos tenemos que ayudar para ello. Y creo que la parte industrial, la parte privada, tenemos que hacer el esfuerzo de cooperar para que se aprovechen al máximo, ¿no? Lo habéis dicho ya. Pero también lanzo desde aquí un mensaje a las administraciones, a la parte pública, para que sean organizados también en ese sentido, porque en el caso de las manifestaciones de interés de los PERTEs se ha generado muchísima expectativa que probablemente al final no se vaya a poder cumplir, financiar todos esos proyectos que con tanta ilusión se han presentado. Entonces, sé que ahora mismo estamos todos, yo creo que un poco perdidos, ¿no?, en toda esta amalgama de fondos que tenemos que gestionar, que tenemos que ser capaces de gestionar desde cada administración, desde cada ministerio, desde cada comunidad autónoma, pero sí que me gustaría que se hiciese una reflexión para que no vuelva a pasar eso, ¿no?, que realmente si se abre una convocatoria, bueno, aunque sea una manifestación de interés, que se diga realmente lo que se espera, porque yo creo que se ha generado más expectativa y es verdad que lo positivo de todo esto es que creo que se han presentado proyectos súper bonitos y que todos son viables, pero lo negativo es que no sé si va a haber fondos para todos los proyectos. Y nada, muchas gracias. Ana, pues yo voy un paso más allá. Decías de las administraciones y yo lo que espero es que las diferencias políticas no hagan que los fondos no se gestionen con la suficiente celeridad, porque, bueno, pues siempre sabéis que está por un lado lo que gestiona el gobierno, ¿no? Hablábamos nosotras con anterioridad, luego cómo se traslada a las comunidades, así que quizá, bueno, pues otra petición es que todo el mundo esté a la altura de la situación por encima de pues, diferencias políticas. Comentaba Violeta en el chat, decía que, bueno, me imagino una persona joven que decía que vienen con más fuerza que nunca, que no nos olvidemos. Violeta, yo creo que oportunidades va a haber muchísimas para la gente joven. Ahora estamos, perdonadme, los más expertos yo los llamo los aviones verdes, para que nos entendamos, ¿no? Va a haber ahora muchísimo trabajo, o creo que va a haber mucho trabajo en prepararnos, ¿no?, para ese futuro muy sostenible. Es algo que la industria, por lo que la industria está apostando muchísimo. Antes comentaba el tema de la Urban Air. Hay muchos proyectos por delante y necesitaremos vuestro talento para llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, Irache, comentabas en tu intervención, has hablado de la innovación y bueno, también en el chat había un comentario parecido. ¿Qué tecnologías o qué creéis que deberíamos ahora fomentar o dónde nos podríamos posicionar en España? Ahora se está posicionando muy fuerte el tema, pues, del hidrógeno, combustibles. Bueno, Susana, por ejemplo, en tu caso, ¿dónde crees que deberíamos posicionarlo? A ver, bueno, está claro, nosotros los pilares de los fondos están basados en sostenibilidad, en digitalización, empleo y modularidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, las tecnologías tienen que ir basadas en ese sentido. No podemos tener una ambición desde los gobiernos, los países, y realmente yo creo que no es una ambición de los gobiernos, es una ambición del mundo en general, ¿no? La sostenibilidad. Entonces, nosotros no podemos ir por otro camino, tenemos que alinearnos y que esa ambición sea nuestra ambición. Nosotros en Airbus, en cuanto a sostenibilidad, podemos hacer muchísimas cosas, no solo Airbus, todas las empresas del sector. Tenemos por delante la descarbonización, lo ha comentado Irache, con motores más eficientes, menos consumo, pero incluso ir a la tecnología de hidrógeno de cero emisiones. Yo creo que es la ambición que tenemos en Airbus, el poder volar sin tener un gasto en CO2, pero ya no solo queremos tener esa sostenibilidad en el producto, sino en toda la cadena de producción, ¿no?
La reciclabilidad, por ejemplo, con los últimos planes tecnológicos que hubo hace unos años, en España avanzamos muchísimo y somos pioneros en la fibra de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora está en nuestras manos el dar soluciones a qué hacemos con esa fibra de carbono. En temas de reciclaje, economía circular, posibles nuevas fibras verdes, pues ahí tenemos que posicionarnos y eso nos abre unas oportunidades increíbles y lo que decía Ana, muy bonitas. Yo creo que es increíble yo que estoy en ingeniería, pues los ingenieros ser parte de esa transformación y de ese futuro. Y bueno, pues eso, como decías antes, Fanny, animar a la gente joven que entre en este sector porque creo que tenemos muchísimo por hacer. Y el salto tecnológico en los próximos años yo creo que va a ser increíble. El otro pilar en el que están basados los fondos, que es la digitalización, pues vamos a necesitar tecnologías en todo ese sentido. Obviamente tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más óptimos. De hecho, de esto puede hablar Paloma mucho mejor que yo, que es la directora de IM en Airbus, pero obviamente para mejorar todos los procesos, para mejorar toda nuestra cadena de valor, tenemos que meter la automatización, la digitalización. Entonces, para mí, tenemos que invertir ahora en ese tipo de tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Susana. Ana, ¿y en tu caso qué recomendarías? Bueno, pues yo creo que los grandes retos de I+D+I para los próximos años están claros, ¿no? Lo acaba de comentar Susana, sostenibilidad, digitalización. Son los retos de sociedad y por supuesto, de aprovechar el tema de la digitalización aparte de que sirve para ser más competitivos, es un driver que ahora mismo está presente en todas nuestras vidas y que hay que aprovecharlo. Pero es verdad que esos son los grandes retos. Luego hay que ir hacia abajo, hay que ir identificando las diferentes líneas tecnológicas para cada una de las empresas. Porque le dices a una pyme que es sostenibilidad y digitalización, y bueno, y digitalización es un poquito más real o más lo pueden tocar. Pero sostenibilidad, dicen, ¿y cómo empiezo? ¿Calculo la huella ambiental de mi empresa? ¿O me pongo a desarrollar yo materiales que pesen menos para que luego...? Entonces, un poco ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar, y yo aquí vuelvo a venderme un poquito, permitidme, desde los clústeres y desde las asociaciones, a hacer ese trabajo de coordinación, sobre todo los OEMs y los Tier 1 lo tenéis más fácil, porque tenéis departamentos y tenéis muchos ingenieros trabajando para eso. Pero las pymes las tenemos que ayudar para que estén integradas en todos esos proyectos y sepan por dónde ir. Y yo aquí quiero, por ejemplo, destacar el trabajo que hace la PAE, la plataforma aeroespacial española, con Silvia Lazcano, por cierto, un referente para nosotras, responsable de I+D en Airbus y presidenta de esta plataforma. Y la PAE la forman las empresas, los proveedores de conocimiento, los centros tecnológicos, las universidades y los propios clústeres. Y precisamente el trabajo súper interesante que ha hecho la PAE durante todos estos años es la identificación de estas tecnologías en función de esos retos que nos marcamos más a medio o largo plazo. Y marca las hojas de ruta, tanto para las grandes como para las pymes. Entonces es súper interesante el trabajo que hacen ellos. Y además no solo eso, sino que tenemos la suerte de que luego esas líneas marcadas en la PAE, pues el gobierno las incorpora en las ayudas que hay para las empresas en I+D, como es el caso del reciente o del nuevo PTA, el Plan Tecnológico Aeronáutico que se va a publicar en pocas semanas, que va a gestionar el CDTI. Y este plan precisamente está guiado con las líneas tecnológicas que ha publicado la PAE. Entonces, bueno, creo que es muy importante que ayudemos a todas las empresas, a toda la cadena de suministro en ese sentido, aparte de los grandes retos que podamos marcar. Si queréis, Irache, Paloma o Concepción, aportar también algo sobre las tecnologías o dónde nos podríamos posicionar. Yo puedo hablar de mi libro, como ha dicho Susana, Claro. Y yo lo que puedo hablar sobre todo es de la parte digital, ¿no? Y si nos tenemos que posicionar,
Yo soy partidaria de seguir incluso los pasos que los gigantes americanos hicieron, pues como un grande de Google, Facebook y demás, que es toda la explotación de datos, ¿no? Nosotros en la industria aeronáutica generamos unas cantidades ingentes de información y yo creo que puede ser una gran oportunidad entre muchas de las tecnologías digitales que tenemos el ir generando nuevos modelos de negocio alrededor del dato, ¿no? Y todo el tema de ciberseguridad que tiene que ir alrededor y conectividad, ¿no? Sabéis que tenemos ahora mismo todo el tema de 5G y yo creo que es un compendio, ¿no? Yo creo que la industria, aparte de la industria 4.0, que ya conocéis todos, yo sí que haría esa especial mención al que cojamos esta oportunidad ahora de ir preparando esos planes para seguir potenciando lo que es la explotación del dato. Yo creo que eso puede ser una gran oportunidad como industria y el seguir siendo referentes, ¿no? Y la aplicabilidad, no tengo que poner ejemplos, de mantenimientos predictivos a servicios nuevos de cualquier índole que podamos utilizar los datos, incluso para mejorar internamente nuestra eficiencia, ¿no? Para toma de decisiones y demás. Yo centraría ahora mismo por realzar algunas, ¿eh? Si no, podría estar aquí toda la tarde hablando de tecnología, pero quizás me quedaría con esas que yo creo que ya nos han demostrado los gigantes americanos que es una gran oportunidad y no solamente para la industria, sino también como país, que seamos capaces de poner en marcha plantas inteligentes, igual que seamos capaces de hacer pues, ciudades inteligentes, ¿no? Pero nos quedamos con la industria y soñamos en tener esas plantas inteligentes. Pues bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de 5 o 6 años estamos ahí ya como referentes, ¿no? Concepción, que creo que has quitado, sí. Comparto 100%, Paloma. Creo que además es una oportunidad para que dentro de las estrategias de nuestras empresas, y Aernnova en este caso sí lo ha hecho, definamos esos pilares para la competitividad en el corto plazo de la digitalización y automatización. Comparativamente con otros sectores, creo que es una de las quizás pocas asignaturas pendientes y es el momento de aprovechar desde un punto de vista estratégico para relanzarlo en nuestras empresas. No sé, Irache, si te gustaría también. Bueno, yo creo que está todo más o menos dicho. Sí que la parte de digitalización es fundamental. Y yo creo que, bueno, lo decía yo al principio, nosotros tenemos planes muy concretos y muy ambiciosos en todo el entorno de la digitalización de la fábrica inteligente, del Big Data, de los procesos. Bueno, yo creo que y todo el tema de la sostenibilidad, pues efectivamente al nivel del motor pues es muy evidente, es lo que decía Ana, ¿no? Para algunos el qué se puede hacer en ese sentido está claro y luego según vas bajando pues también hay mucho donde se puede aportar en la sostenibilidad, pero bueno, es más evidente cuanto más cerca del OEM estás. Pues, si queréis, podemos pasar ahora a otro de los ejes, ¿no? Que también lo mencionaba Amparo al principio, y es el capital humano y la gestión del talento. Vosotras, ¿qué perfiles creéis que va a demandar a partir de ahora la industria aeronáutica y qué acciones podríamos realizar por parte tanto de la administración como de, bueno, pues desde los clústeres o desde nuestras empresas para potenciar ese talento, ¿no? Y que nos haga que eso produzca que llevemos a un nivel más elevado nuestra industria? Por ejemplo, Susana. Disculpadme. Yo creo que todo va un poco ligado con lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, no me acuerdo quién lo ha comentado al principio de la charla. El sector aeroespacial es un sector en el que todos los que participamos tenemos una formación muy cualificada. Entonces, y luego además sabemos adaptarnos. Creo que es algo que tenemos en España y en este sector en concreto. Sabemos adaptarnos, pero es verdad que creo que tenemos que pedir a las universidades, a los centros de formación profesional, quizá adaptarse a los nuevos tiempos
e introducir nuevas áreas, ¿vale? Pues muy adaptadas o muy encaminadas a esa digitalización, ¿vale? Nosotros en Airbus, por ejemplo, estamos digitalizando las plantas. Entonces, toda la gente que trabaja ya en las plantas españolas tiene acceso a elementos digitales. Estamos quitando el papel de las plantas. Entonces, es importante que la gente tenga estos conocimientos. Y en la parte de ingeniería, pues lo que hablábamos antes, el Big Data, Data Analysis. Creo que es muy importante empezar a saber qué hacemos con los datos. Decía antes Paloma, en la industria aeronáutica manejamos un montón de datos. En los aviones grabamos datos de todos los sistemas, en todas las fases de vuelo, y necesitamos saber qué podemos hacer con los datos y qué potencial tienen esos datos. Entonces, necesitamos gente que sea capaz de traducir nuestra visión en soluciones reales. Entonces, yo encaminaría la formación y quizá las capacidades nuevas pues en esto. También, por ejemplo, el hidrógeno. Es verdad que yo creo que tenemos que trabajar con institutos de investigación, con centros tecnológicos, porque es verdad que todo el tema de oxígeno, por ejemplo, pues tenemos que empezar un poco de cero y trabajar pues aprendiendo unos de otros, ¿no? Entonces, yo creo que son las competencias quizá más importantes. No me olvidaría, porque hay veces que en la ingeniería nos olvidamos un poco de las cualidades humanas, ¿no? Y yo creo que en este sector que tenemos que tirar de mucha gente, tenemos que conciliar, tenemos que convencer e influir, pues yo creo que también es muy importante darle valor a las competencias humanas de la gente que trabaja en el sector, ¿vale? Del saber comunicar, el saber, pues eso, el poder influir, el poder inspirar, creo que es importante. Y Ana, por ejemplo, ¿qué opinas tú? Bueno, yo me sumo totalmente a lo que acaba de comentar mi compañera. Creo que necesitamos, creo que tenemos personas muy cualificadas en el sector y personas que ahora mismo están incorporándose al mundo laboral y que están ahora mismo finalizando sus estudios muy preparadas. Sí que es verdad que necesitamos quizá más flexibilidad, ¿no? en estas universidades, centros de formación profesional. Sabemos que es muy difícil adaptar los currículums al mundo tan cambiante, sobre todo en estos últimos años, pero necesitamos un modelo más flexible y más rápido para poder dar respuesta. En cualquier caso, creo que las personas ahora mismo cada vez están más formadas y más preparadas y probablemente sea más fácil que las personas se puedan adaptar a los cambios. O sea, lo importante yo creo que es la adaptación de las propias personas, que las personas sean capaces de aprender rápido y adaptarse. Pero es que creo que eso ya es así para todos, independientemente de la edad. Entonces, bueno, pues creo que seremos capaces de responder a los retos con las personas que tenemos. Y Concepción, en tu caso. Sí, de acuerdo. Creo que la actitud en este caso de los mandos, de los líderes de las organizaciones es clave para poder implantar estos cambios. Creo también que el software, el code is king que oímos ahora es básico en esa transformación. Sí creo que tenemos las capacidades en nuestras empresas y en la sociedad en general para potenciarlo. Quizás lo que nos falta es ese punto de ambición y de ganas de cambio para tirar de ellos. Leí hace poco los billones que se gastaban en Estados Unidos en formación en el sector y los propios líderes reconocían un 40% de aprovechamiento. Pues creo que nuestro punto tiene que estar en exigir un aprovechamiento mayor a ese esfuerzo de capacitación que hacemos. Fanny, si me dejas. Claro.
porque yo creo que lo han comentado ya todas, ¿no? Que es verdad que las nuevas tecnologías, la digitalización son clave, y es verdad que aquí en España, y lo digo por conocimiento de causa o quizás sufrimiento, que es verdad que tenemos las competencias pero no tenemos la cantidad suficiente. Y una parte muy importante, que no se nos olvide nunca, el tema de la ciberseguridad, porque toda la transformación digital conlleva una mayor exposición y vulnerabilidad, ¿no? Que nos expone a todos, ¿eh? Y lo hemos visto pues, durante la pandemia, como hemos sufrido todas las empresas, un incremento grandísimo de los ciberataques, ¿no? Son profesiones también muy importantes y claves que hay que seguir potenciando, y os digo que las competencias están en España, pero hay muy pocas, ¿no? Y muy pocas es porque poco a poco van saliendo en la universidad, afortunadamente, este potencial. Y Violeta por ahí preguntaba al principio que a ver, qué oportunidades sí que va a haber. Es verdad que no podemos pensar ahora mismo, ¿no? Que estamos todavía buceando un poco en esta situación, pero sí que es verdad que toda la transformación digital trae per se muchísimas oportunidades y van a ser en breve, ¿no? Incluso ya estamos, yo te digo porque seguimos buscando incluso ya en el mercado, porque las competencias, ese tipo de competencias, nuevas tecnologías, no las tenemos dentro de las empresas. Tenemos que ir aprendiendo conforme vamos haciendo toda la transformación, ¿no? Y yo creo que eso va a ser clave, que sigamos trabajando con la universidad y la escuela de negocio para influir y pasarles a ellos todos los planes de futuro que tenemos en la industria, para que vayan adaptando todos esos planes, ¿no? Y esa parte yo creo que la estamos haciendo bien, pero yo creo que tendríamos que seguir potenciando eso muchísimo más, y el acelerar una especie de más colaboraciones que tengamos de esa gente joven que llega con una mentalidad distinta, que nos van a ayudar incluso a nosotros, como decía Susana, oye, a ir cambiando un poco que las situaciones y el aire y la mentalidad nueva y fresca que trae esta gente, con una forma de ver la vida y los negocios distinta a la que estamos acostumbrados, yo creo que es enriquecedor, ¿no? Entonces deberíamos apostar por seguir potenciando eso, y quizás una parte decía, en competencia de trabajar en oportunidades, ¿no? de trabajo para el futuro, el tema de sostenibilidad, nuevos materiales. Hay una parte también muy importante que va a venir al futuro, que es toda la parte de infraestructura y conectividad, porque estamos definiendo lo que va a ser el futuro del tráfico aéreo urbano. Y ahí se necesitan unas competencias de nuestros queridos ingenieros que tenemos que ir evolucionando a las ciudades a ser capaces de absorber y a lo mejor cambiar esas magníficas terrazas de los edificios para tender ropa, dejar de estar disponibles para eso, ¿no? Y yo creo que también son unas competencias que no nos podemos olvidar, que sí, transformación digital, sostenibilidad, pero es que vamos a transformar completamente la ciudad en ese sentido, ¿no? Entonces son profesiones que están muy ligadas todas las STEM, y creo que van a ir poco a poco, pues bueno, generándose muchísimas oportunidades, porque las competencias, ya te digo, las vamos generando, y lo que nos hace falta es más músculo, más cantidad, y para eso lo que hace falta es llegar incluso desde los institutos para seguir potenciando y animando que la gente tiene que estudiar carreras de este tipo por pues el futuro tan prometedor y tan magnífico que vamos a hacer pues de aquí a unos años, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar incluso a trabajar desde ahí. Como ya sabéis que en Airbus estamos intentando influenciar a que las carreras, y sobre todo las mujeres, ¿no? que se vayan animando a estudiar en este tipo de carreras, porque yo creo que las oportunidades van a estar, y yo creo que esa oportunidad de trabajo que a lo mejor en algunos años no ha habido tan fácilmente, yo creo que en este sector sí que se van a ver pues bueno, bien recompensados de todos los años de estudio, del poder ir metiendo la cabeza a vivir una experiencia profesional bastante rápido, ¿no? Lo veo así. ¿Y Irache, y en tu caso? Bueno, pues yo recalcaría con lo que ha acabado hablando Paloma, que es las vocaciones científico-tecnológicas, que hay que de alguna forma potenciarlas a nivel de todos los jóvenes y en concreto de las mujeres, que es las que a día de hoy todavía se animan menos. Así que es verdad que hay un déficit global y en concreto más en las mujeres. Los motivos son muchos. Yo creo que lo que estáis haciendo en Ellas Vuelan Alto y en concreto con Eva en las aulas, ¿no? que también decía Paloma, es importante desde los institutos, pues es bueno. Hay que visibilizar que todas estas formaciones técnicas pues eso, son
son interesantes, te pueden proporcionar un desarrollo profesional atractivo. Y hago un poquito de hincapié en las skills un poco más sociales, las human skills o soft skills que se han venido llamando, pero que yo las veo más como core skills, ¿no? El World Economic Forum, en su informe anual sobre el futuro del trabajo, indica que las 10 principales skills son por este orden más o menos: la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, la capacidad de coordinarnos con otros, inteligencia emocional. Bueno, al final son habilidades que permiten que se haga mejor el trabajo, que nos adaptemos mejor y que estemos preparados para ese trabajo del futuro. Tener esa mentalidad ágil, saber navegar en la ambigüedad, una visión emprendedora, capacidad de aprender y desaprender, lo que ahora se llama el long life learning o el cambio de paradigma, de aprender o formarnos para trabajar toda la vida a trabajar y seguir formándonos toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas skills hay que trabajarlas desde los colegios, las universidades, y hay que trabajarlas en la empresa, porque son las que nos dan la capacidad de adaptación y las que nos permiten, hacer mejor el trabajo, aprovechar mucho mejor todos esos conocimientos técnicos que hemos podido adquirir. Y refuerzo también la idea de esa colaboración con las universidades y con los centros de formación profesional, ir adaptando, alineando necesidades de la industria con la formación que traen. Pues oye, magníficos mensajes. Me quedo, por ejemplo, ¿no? Susana hablaba de la formación profesional, qué tan importante es y es algo que deberíamos continuar potenciando. Como dice Paloma, yo también voy a hablar de mi libro, ¿no? La diversidad, que creo que lo decías, ¿no? Y más desde Ellas Vuelan Alto, pues bueno, es algo que nosotras siempre promoveremos, la diversidad, por la sencilla razón de que si no están las mujeres se perderá el 50% del talento. Y también se hablaba de la promoción de las carreras STEM. Nosotros, bueno, en este caso, datos que nos llegan, ¿no? A los colegios de ingenieros es que está bajando el interés no solo de las mujeres, sino también de los hombres en las carreras técnicas, ¿no? Lo habéis comentado varias de vosotras, y se hablaba, ¿no? De una posible colaboración con universidades, bueno, pues estar en etapas más tempranas, ¿no? En colegios, institutos, pero voy a ser, como decía Ana, voy a poner un pero, no voy a ser provocativa. No sé si también creéis que es un poco parte, decimos, bueno, pues que los institutos que lo promuevan, hasta qué punto también nosotros en nuestras casas, el gobierno, desde la sociedad, debemos también tomar un papel activo en esto. ¿Y por qué lo digo? Todos estamos contribuyendo de alguna manera a que esos youtubers, influencers, etcétera, se enriquezcan, porque nosotros alimentamos el propio sistema, ¿no? Entonces, ¿qué están viendo los niños y las niñas? Pues ven, desde mi punto de vista, que parece que se triunfa más en la vida si te haces influencer, porque no hacen más que salir noticias en la prensa que ganan muchísimo dinero. Y yo no creo que en la vida todo sea ganar dinero, pero es que a lo mejor hay gente que sí, su ambición es ganar dinero, comprarse una casa, ¿no? Y bueno, pues que también es tan lícito como cualquier otra ambición. ¿Creéis que también algo como sociedad podemos hacer en este sentido? ¿O el gobierno? ¿Qué podría hacer el gobierno? Mira, Susana se ha lanzado rápidamente. Yo sí, porque por supuesto, está en nuestra mano influir en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos, en nuestros primos, en nuestros vecinos. Está en nuestra mano. Yo no pierdo la oportunidad en cualquier, vídeo que veo de mujeres científicas, de vídeos incluso ya no de mujeres, vídeos de el vuelo de no sé qué avión. Me apasiona, pues yo lo transmito, se lo transmito a mis hijos, lo comparto con mis amigos, porque es que de verdad creo que es tan bonito lo que hacemos que tenemos que ser capaces de transmitirlo, ¿vale?
que tenemos que ser capaces de transmitirlo. En Airbus y, bueno, concretamente en la Women Network, que algunas de las que estamos aquí pertenecemos, bueno, Teresa lo sabe bien porque es la presidenta, en la Women Network de Airbus tenemos una iniciativa que además está, bueno, es un proyecto muy bonito y con muchísimo éxito, que se llama Charlas Inspiracionales en los Colegios. Entonces, ingenieras de Airbus van a colegios, ya no a institutos, a colegios, niños pequeños, ¿vale?, a hablarles de la formación aeronáutica, de lo que hacemos en Airbus, de cómo vuelan los aviones, de lo bonito y lo interesante que es esto. Y bueno, pues podemos sembrar pequeñas semillas y yo creo que es responsabilidad de todas nosotras y de todos nosotros el transmitir y que efectivamente no vamos a poder evitar que nuestros hijos vean a los youtubers. O sea, va a ser contra natura. Pero sí que está en nuestras manos que ellos entiendan que hay otras cosas. Y eso, que es tan reconfortante cuando ves el avión volando, un cliente agradecido porque está encantado de recibir su avión. Nosotros mismos cuando nos vamos de vacaciones en un avión y decimos, es que estoy en Canarias en 1 hora y media, 2 horas. O sea, es increíble y tenemos que ser capaces de transmitirlo y esta pasión. Y bueno, pues es muy bonito y yo creo que merece la pena. Y tenemos una responsabilidad increíble en transmitir esta pasión por las carreras STEM. Pues si os parece, creo que había una pregunta en el chat sobre materiales compuestos y como tenemos la suerte de que nuestra presidenta Díaz Bolanalto es una gran experta en la materia, Teresa, ¿te parece bien si te paso una pregunta sobre qué opinas sobre las capacidades en material compuesto? ¿Tú que eres experta? Bueno, a mí ya se me ha olvidado, pero sí. Pregunta. Esto sí que es una sorpresa, Fanny. Pregunta. Es que esto es así. Tú sabes que siempre te voy a decir la verdad. Pum, tan, me van saliendo cosas. Bueno, creo que preguntaban en el chat en cuanto a cómo deberíamos desarrollar la tecnología en este campo, pues que tan buenos frutos ha traído al sector en los materiales compuestos. ¿Cuál crees que es el futuro en España en este sentido? Mira, Fanny, estoy viendo el chat y me gusta otra pregunta más que esa. Bueno, pues nada, esto es así. Hay una pregunta, es que yo soy así, innovadora. Si hemos perdido el liderazgo en España en materiales compuestos. Esa me encanta. ¿Qué te apetece más, la primera o la segunda? No soy capaz de decirte que no, Teresa, así que... Pues hay preguntas muy interesantes. Y sí, yo considero que hemos perdido el liderazgo en materiales compuestos. Y bueno, pues claro, lanzamos un avión 350 que tiene toda su estructura en materiales compuestos, pues claro, no podemos, digamos, ser los únicos que sepamos. Pero sí que es cierto, y te voy a decir una cosa, Fanny, ahora que hay crisis y estoy aquí como loca apuntando las cosas, dice, esto no sirve para tapar agujeros, hay que tener ya previsto soluciones. Pues claro, no hace falta tener una crisis para apostar sobre esto. Y entonces, los países europeos que nos rodean, que forman parte de Airbus, llevan apostando por el material compuesto pues muchos años, con planes tecnológicos especiales. El gobierno inglés lleva invirtiendo miles de millones de libras, porque claro, sabes que nosotros tenemos componentes típicos que hacían allí porque desarrollamos propuestas muy interesantes en material compuesto. Y yo creo que nosotros nos hemos quedado atrás. No tuvimos plan tecnológico 1, plan tecnológico 2, no hemos tenido más planes tecnológicos y no hemos apostado ni nuestros gobiernos, y hemos sido capaces de moverlos, por un plan tecnológico 3. Ahora sí, pero quizá, bueno, vamos tarde. Por lo tanto, todos los países que están a nuestro alrededor han invertido miles de millones y nosotros no hemos invertido. Por lo tanto, sí nos vamos a quedar atrás. Claro que nos vamos a quedar atrás, segurísimo. Bueno, a ver si ahora con estos fondos la fibra de carbono es un material que, ya te digo, que vamos a reciclar y que va a aportar a la sostenibilidad, pues a ver si nos ponemos un poco las pilas. Y además te voy a decir otra cosa. Hay otra pregunta que me encanta, que ha hecho el señor Álvarez Vara, que no sé si estarás por ahí, Javier, encantada de que lo hayas hecho, que es compleja, es muy complicada. Y me parece que decías algo de si el no tener centros decisorios corporativos
empresas grandes en España iba a dificultar toda la recuperación. Y yo te diría pues que no sé si has estado al principio, pero cuando ha estado Amparo Moraleda, yo le he preguntado, Amparo, muy bien que seas mujer, pero como española solo estás tú y tú y alguno más dentro de un montón de personas a alto nivel que son de otras nacionalidades. Y ya pues hay decisiones que se toman en esas sedes corporativas aquí, pero fundamentalmente muchas otras decisiones se toman fuera de España. Y necesitamos posicionar a gente, a españoles y a españolas a alto nivel fuera de España, donde ahora se toman las decisiones. Por lo tanto, sí, eso dificulta mucho. No tenemos, digamos, esos centros aquí, o digamos que nos dificultan el tomar esas decisiones, puesto que muchas de ellas se toman fuera. Y seguramente que esto no pasa en Airbus, sino que seguramente en otras empresas que estáis aquí representadas también pase. Y eso, pues sí que como estrategia industrial, pues los gobiernos de turno tienen que tener una estrategia muy clara para hacer empresas grandes, empresas tractoras que tengan ese poder de decisión en España, y eso es fundamental. Y yo creo que otros países lo tienen muy claro, han ido a por ello. Nosotros, Fanny, hemos estado fuera viéndolo cómo esa estrategia se ha puesto en marcha. Y bueno, pues a lo mejor se pone ahora, nunca es tarde, y vamos a ver si ahora revolvemos un poco todo el tema. Gracias, Javier, por la pregunta. No, gracias a ti por ser tan directa, ¿no, Teresa? Hablabas del gobierno. Es que ya soy más mayor que vosotras. Me tuneo y que quiero que ellas hablen, ¿vale? Perdona. Nada, no hay ningún problema. Ya que mencionas al gobierno, creo que también había una pregunta en el chat sobre qué mensajes daríamos al gobierno, ¿no? Teresa ya claramente ha lanzado uno, pero ¿qué otros mensajes, bueno, o cómo complementaríais los mensajes que pudiéramos lanzar, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, aquí la ministra de Industria o miembros del gobierno o de comunidades autónomas. Yo me puedo lanzar. A ver, yo creo que al principio se ha dicho, lo ha comentado Amparo, ¿no? Y lo hemos estado hablando de todas estas colaboraciones público-privadas. Y creo que eso lo que hace es acompañar a que todo esto es un tema no solamente de la industria privada, sino que ellos están ahí, ¿no? Y esto es una máquina que se pone a andar y todos los engranajes tienen que funcionar al mismo ritmo, ¿no? Entonces ellos son una parte más para que todo esto pues funcione a la misma velocidad, ¿no? Y que no entre unos u otros nos ralenticemos, como puede llegar a ser si no están ellos también ahí, para que las capacidades de decisión o de influencia que puedan llegar a tener se consoliden, ¿no? Aquí en España. Ellos tienen, aunque parezca que no, pero sí que tienen unos ciertos, se me viene la palabra en inglés, pero sí que tienen la posibilidad de influir. Obviamente en empresas privadas, como comenta Teresa, pues si los headquarters están en Toulouse o están en Alemania, pues están allí, ¿no? Ya nosotros intentaremos desde nuestro nivel a ver hasta qué punto se pueden influir en esas decisiones, ¿no? Pero con el gobierno yo creo que hay que ser claro en ese sentido, que esto, el posicionamiento de España también depende de ello, y no solamente de las empresas a nivel internacional, porque tengan el cuerpo decisorio aquí o no, ¿no? Y ellos tienen un punto fundamental en todo el engranaje que estamos teniendo en esta industria, ¿no? Capacidad de influencia y oye, que si pueden poner más participaciones, como por ejemplo en la SEPI, que te permita, pues bueno, tener una mayor presencia y tener más capacidad de decisión o de influencia, pues yo creo que está en sus manos, ¿no? Yo creo que el mensaje un poco sería en ese sentido, ¿no? Esto no es una cosa solamente de la industria privada, sino también de ellos, ¿no? Y creo que hay una parte fundamental de que todos nos tenemos que mover al mismo ritmo. ¿Quién más se anima? Bueno, yo si queréis vuelvo a insistir en el tema del plan tecnológico aeronáutico. Creo que es primordial. Creo que hemos recuperado las conversaciones con el gobierno, esa confianza con el gobierno, y tenemos un camino. Lo comentaba Teresa en su intervención.
Los planes tecnológicos anteriores han ayudado muchísimo a la industria aeronáutica en España, muchísimo, muchísimo. Yo creo que lo dije antes en una de mis intervenciones, uno de los planes estratégicos, si no los dos, nos ayudaron a posicionarnos como líderes en la tecnología de la fibra de carbono. Entonces, ahora la buena noticia es que tenemos este plan encima de la mesa. Vamos a aprovecharlo, por supuesto, no debemos dejar pasar la ocasión, pero yo lo que le pediría al Gobierno es que esto sea continuo, o sea, no tener un plan este año y luego ya el año que viene nos olvidamos, ¿vale? Nosotros tenemos que tener un plan perdurable en el tiempo, renovable quizá, cuando tengamos cambios de rumbo, pues tendremos que adaptarnos, porque si no nos vamos a quedar atrás. Ahora tenemos que aprovechar, yo sí que querría hablar del tema de los materiales compuestos. Yo creo que tenemos que ser, igual que hemos sido pioneros en el material compuesto, ahora tenemos que ser pioneros en la reciclabilidad de los nuevos materiales, tenemos que serlo, y volver a situarnos como pioneros en este material en el futuro. Y yo lo que le pediría al Gobierno es que no nos abandone, o sea, que cuando pase la crisis nos digan hasta luego y entonces nos veamos dentro de unos años pues otra vez en las mismas condiciones que estábamos. Yo creo que tenemos que tener una constancia y que el plan estratégico, pues eso, que sea un plan, no a corto, sino a corto, medio y largo plazo. Ana, Irache o Concepción, vosotras desde el sector norte, ¿algún mensaje que le pasaríais al Gobierno? Yo pues recalcar las últimas palabras de Paloma, ¿no? El plan estratégico aeronáutico fundamental, el tener al sector como sector estratégico y por tanto dirigir adecuadamente las iniciativas que puedan potenciar el desarrollo de tecnología, el desarrollo, pues si son de alianzas, de lo que sea, ¿no? O sea, tener un plan claro y que en todo este contexto pues, se gestionen adecuadamente los fondos, las ayudas y bueno, pues que sea tractor, ¿no? en conseguir que esta situación ayude a una transformación, ¿no? del sector, ¿no? De la economía, más que utilizando el sector, ¿no? como palanca. Yo reforzar los mismos mensajes. ¿Qué conseguirán nuestras empresas si estos proyectos estratégicos son más rápidos y suponen un menor esfuerzo financiero? Pues competitividad, oportunidades para dar futuro al sector y al desarrollo el empleo y la supervivencia de las empresas, por supuesto. Pues yo voy a añadir también algo que no se ha dicho, aparte de, por supuesto, estar de acuerdo con vosotras y, bueno, volviendo a solicitar al Gobierno altura de miras a todos los gobiernos, tanto nacional como de comunidades, porque me da igual unos que otros. Voy a poner algo encima de la mesa distinto ya para ir, aunque ya tendremos que ir cerrando. Una cosa que es el marketing de España y lo que hacemos en España allá por el mundo, ¿no? Como los españoles por el mundo. Y os voy a poner dos ejemplos. Hay países en el mundo que no han lanzado en su vida nada al espacio y tienen la Agencia del Espacio. Y digo yo, ¿y por qué España no puede tener? Y sí, está el CEDETI, está el INTA, hay entidades trabajando en ello, por supuesto, pero pon una Agencia del Espacio, porque otros países lo tienen y ya es una manera también de dar marketing a lo que hacemos, porque nosotros hacemos muchísimo en espacio y especialmente ahora en el New Space, pero la gente se confunde mucho con lo que hace España. ¿Por qué? Porque no tienes una cosa tan sencilla como es la Agencia del Espacio. Luego también, algo que le pediría al Gobierno, ¿no? Tratad de potenciar más que haya españoles en puestos relevantes en organizaciones europeas y mundiales con respecto a la aeronáutica. Por ejemplo, Carmen Librero, sabéis que fue candidata hace unos años a presidir Eurocontrol. Pedro Duque ha sido candidato también para el tema de la ESA. Nos faltan referentes. Yo creo que eso también, evidentemente, el tener más referentes y el hacer marketing no va a hacer que tengamos mucho más dinero del que tenemos ahora, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto es el que es,
Pero creo que eso es una palanca, a lo mejor no está en el Pareto, como siempre recuerda Teresa, pero ¿por qué no también trabajar en el marketing de nuestro país, ¿no? allá afuera? Y quizá a lo mejor empresas de fuera les llame más la atención España y apuesten más por España. Bueno, es una idea encima de la mesa. Y como creo que ya estamos un poquito fuera de hora, quizá a lo mejor os pediría, pues bueno, pues a lo mejor unas últimas conclusiones, comentarios que os gustaría hacer, ¿no? Ya para cerrar la mesa. Ana, muy bien, te has lanzado. Vale. Empiezo yo para que no me pisen los mensajes las demás. Bueno, dos conclusiones. Hay muchísimos mensajes que se han dado hoy, pero dos conclusiones con las que me quedo. El referente, o sea, el que España sea un referente en un nicho de mercado. Yo no soy experta, no sé si tiene que ser materiales, probablemente tiene muy buena pinta, pero tenemos que encontrar esa oportunidad, ese nicho de mercado en el que ser líderes. Creo que ahora además con los nuevos retos que se nos plantean, la nueva aviación más sostenible con emisiones neutras, los aviones con propulsión de hidrógeno, con nuevos combustibles, con aviones más eléctricos, New Space, RPAs, creo que tenemos mucho donde poder encontrar ese nicho y donde ser líderes. Y luego, por supuesto, y repetir lo que habéis dicho ya en los últimos mensajes y se ha dicho varias veces en el panel, que los gobiernos, sean del color que sean, que mantengan el sector como estratégico a largo plazo, como se hace en otros países como Francia. Se ha visto que el sector es estratégico no porque lo digamos nosotras, sino porque necesitamos aviones para vivir en el mundo en el que vivimos. Los necesitamos, no es solamente para viajar y hacer turismo, es que son muchas otras cosas. Y además viajar y hacer turismo enriquece muchísimo a las personas, es fundamental. Así que como sector estratégico, porque necesitamos volar, pues tenemos que hacernos oír para que eso sea con unos planes anuales a largo plazo y con unos presupuestos. Y esos son los dos mensajes que quería compartir y con los que me he quedado hoy. Gracias. Paloma. Venga, yo me quedaría con unos cuantos mensajes por no repetir incluso los que ya ha comentado Ana, que algunos me los ha quitado, por eso ha sido la primera. Yo quiero que nos quedemos todos que a pesar de esta crisis, aquí en España tenemos una industria aeronáutica consolidada y reconocida. Y eso no se nos puede quitar de la cabeza. Es decir, que sabemos lo que estamos haciendo. Las competencias técnicas y saber lo que tenemos que hacer, lo sabemos. Eso que no se nos olvide nunca, a pesar de la crisis. Hay otra frase que me gusta, que lo dice mucho Teresa Busto, ¿no? Que te lo tienes que creer. Querer es poder, ¿no? Y en esto sí que creemos y vamos a poder pues, salir de esto, pero muchísimo más fortalecidos, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que nuestra industria y el orgullo y la satisfacción, como Susana lo mencionaba antes, lo tenemos como una constante. Y eso es algo que tiene que ser un referente que siempre tenemos que tener. Luego sabemos que la industria nuestra es muy cíclica, ¿no? Y es verdad que ahora pues, estamos en un bache quizás muy bajo, pero esa resiliencia que quizás esta vez nos esté quitando toda amortiguación que teníamos de antes, estoy segura que la ambición que tenemos por salir de ella y el empezar a subir la cuesta está ahí, ¿no? Y yo creo que eso es en la motivación, en las ganas, en que sabemos lo que tenemos que hacer, que queremos y vamos a ser lo suficientemente ambiciosos como para conseguir no la recuperación, sino dar un paso más allá. Y bueno, pues que tengamos ese reconocimiento a nivel global de que en España si quieres puedes y que somos realmente un referente, ¿no? Competitiva y confirmados, ¿no? Por supuesto de la mano, que yo creo que lo hemos estado hablando durante todo el tiempo, es una industria y es una industria, ¿vale? Es decir, somos una suma de todo y yo creo que eso es algo que siempre te vamos a tener que tener en la cabeza durante los tiempos tan malos que nos quedan todavía por delante, pero que es algo que no se nos debe olvidar en ningún momento, ¿no? Me quedaría con eso. Muy bien. ¿Y tú, Concepción, con qué te quedarías? Me uno al mensaje de positividad, de empeño, de profesionalidad y quizás una pequeña reflexión en la línea de la autocrítica,
pensar en nuestras debilidades para poder transformarlas en oportunidades. Hemos hablado de adaptación, de agilidad, de pilares estratégicos de automatización y digitalización que sean apoyadas lo suficientemente a lo largo de un periodo medio de tiempo para que las podamos desarrollar y que ganemos en competitividad al final. Pues sí. ¿Y en tu caso, Irache? No sé si tengo ya mucho más que añadir. Sí, pues poner en valor la industria. Somos uno de los pocos países del entorno que tiene conocimientos tecnológicos y capacidad industrial para diseñar, fabricar y poner a volar un avión completo. Eso hay que ponerlo en valor y hay que seguir potenciando esa industria. Y la importancia que tiene la industria del sector como palanca transformadora de la economía española, que tiene que tener más presencia industrial, y tenemos capacidades tecnológicas y tenemos, decíamos, profesionales muy cualificados que desde luego que pueden aportar mucho a todo esto. Que tenemos un reto por delante, Susana, y que estamos capacitados. Bueno, pues como soy la última, me habéis pisado todos los mensajes, entonces, pero bueno, que me han encantado, entonces me uno. Y yo lo único quizás que me gustaría recalcar es que creo que todas nosotras somos unas privilegiadas por trabajar en este sector. Este sector es maravilloso, hacemos cosas increíbles y el futuro es muy prometedor. Yo voy todos los días al trabajo diciendo qué me voy a encontrar hoy, qué vamos a hacer, el nuevo avión, toda la movilidad urbana. Tenemos que transformar nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver la vida y somos parte de esa transformación y para mí la verdad es que es un orgullo y un privilegio. Entonces, bueno, pues estoy encantada y me quedo con eso. Pues muchísimas gracias. Poco más puedo añadir con los mensajes que habéis dicho. Me gusta mucho una cosa que decía Concepción sobre la autocrítica, ¿no? Está bien que también analicemos lo que tenemos para conocer nuestras capacidades y, bueno, y como dice Paloma, pues también creérnoslo, pero bueno, conocernos bien y enfocar bien la estrategia. Y si se da la circunstancia de que no nos escuchan en algún caso los gobiernos, pues ahí está la sociedad civil también para insistir en los mensajes. Creo que no tenemos que perder la proactividad por nuestra parte para insistir en la importancia de este sector y seguir apostando por él. Y bueno, como sigue Teresa y no le importa que le pase las preguntas, pues Teresa, si te parece, te dejo con las conclusiones finales y si quieres decir unas palabras de despedida. Yo ya sí me despido y sí os querría decir tanto a las personas como a las personas que seguís conectadas, tanto a las ponentes, que para mí personalmente ha sido un rato muy enriquecedor y os agradezco muchísimo la profesionalidad con la que os habéis tomado esta mesa. Muchas gracias. Muy bien. Pues mira, antes de hacer unas conclusiones, estoy repasando las preguntas. Hay un montón de preguntas y bueno, pues intentaremos contestaros a todas. Casi siempre lo hacemos después de los eventos, pero hay una que hace Juan Luis de la Gándara, que justamente hace poco lo estuvimos comentando nosotras y sí que me gustaría contestarte. Sí tenemos la sensación de que el día a día, digamos que no deja hablar entre la parte pública y la parte privada. En ese sentido, hemos discutido mucho y pensamos que las empresas grandes, las empresas tractoras, son las que tienen que hacer ese trabajo y tienen que tener ese tiempo para ponerse de acuerdo y hacer un plan claro y robusto y llevar a todos los demás detrás, porque es como tienen que venir las cosas. A ver, eso es lo que pensamos, perdón Juan Luis, pero todos los intentaremos animar y ya veremos a ver qué sale. He apuntado un montón de cosas, pero hago un resumen de lo que habéis dicho. Hay que proteger las competencias a pesar de la crisis, fundamental. Nuestra cadena de suministro ha sufrido
mucho más y además va en línea con otra pregunta que hace otra persona, más que cualquier cadena de suministro, cualquier empresa de cadena de suministro de Europa. Y lo habéis dicho vosotras, diversificación, internalización, globalización, tamaño, potencia. Eso tienen que desarrollarlo. Tenemos una cadena de suministro donde no hay esa diversificación, no hay esa internalización en general. Tienen que trabajar más en esa globalización y son empresas relativamente pequeñas. Hay otra cosa que ha sido muy interesante, que es por cada euro que se invierte en este sector, se retornan en 10 años 7 euros. Este sector tiene un gran valor añadido. Eso no se nos puede olvidar. La industria aeronáutica tiene que ser una industria estratégica, no de año en año, sino siempre. Nuestros gobiernos tienen que considerarla estratégica y nosotros también. Palanca transformadora, por supuesto, digitalización, descarbonización, ahora mismo más, pero no puede dejar de serlo. Importancia de colaboración entre proyectos con empresas tractoras y empresas de la cadena de suministro. Y plan tecnológico aeronáutico fundamental. Y bueno, yo diría, pues eso es un pequeño resumen y nada, pues agradeceros. Todavía hay un montón de gente, digamos, pendiente de esta webinar, pero tenemos que cortar. Nos encantaría estar más tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Os esperamos en la siguiente webinar, que es aproximadamente dentro de un mes. Y esperamos todas las personas de Hallazgo en Alto, damos las gracias a nuestros ponentes. Esperamos que lo hayan pasado bien. Ha sido un rato muy agradable. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias.